Y vamos con la segunda parte de cómo mi prima casi acaba con mi vida para quedarse con mi esposo y mi hijo. Recuerden que es la historia de una de mis seguidoras, pero la cuento en primera persona para que vean la experiencia como yo. Mi esposo la aparta de mí y le dice: no quiero verte cerca de mi esposa. Lo que acabas de hacer es muy grave, es una amenaza. Así que ella se retira de la fiesta, todos continuamos y todo estuvo bien hasta que nació mi bebé. Obviamente toda la familia fue a conocerlo, incluida mi prima, que me pidió disculpas, me dijo que estaba pasando por un mal momento y me convenció de que estaba yendo al psicólogo. Como yo dejé de trabajar, mi esposo se hizo cargo y pasaba menos tiempo en casa. Así que mi madre iba a cuidarme. Así que no sentía como tanta soledad, porque nuestra casa era muy grande. Mi prima un día llegó con una canasta de frutas y de algunas galletas para mí. La verdad es que sí tenía un poquito de miedo después de lo que me dijo en el baby shower o revelación de sexo de mi bebé. Entonces le dije a mi madre que no se alejara. Pero en toda la visita ella se comportó como era antes conmigo. Me decía que sí podía venir más seguido y yo acepté. La verdad es que las primeras 3 o 4 veces que nos visitó mi mamá siempre estaba conmigo. Y obviamente mi mamá y yo le contamos a mi esposo sobre que venía mi prima, porque él no la quería ni le agradaba. Un día, de la nada, mi madre empezó a enfermarse. Tenía dolores tan fuertes en el estómago, retorcijones, que del dolor llegaba a acostarse en el suelo o a desmayarse. Fuimos al hospital, pero nadie decía qué tenía, así que le pidieron que tuviera reposo, así que ya no podía venir a acompañarme. Mi prima se ofreció a cuidarme a mí y a mi hijito, mientras mi madre se recuperaba. No sentí miedo, porque creí que de verdad ella se había curado, pero no sabía lo que estaba preparando para mí. Un día me preparó un té, y cuando yo lo probé, sabía extraño, amargo. Ella me dice que es algo para los nervios. Escucho llorar a mi bebé en la sala. Trato de levantarme y pierdo la conciencia. Lo último que veo es a mi prima borrosa. Cuando me levanto estoy metido en un lugar muy pequeño. Solo podía escuchar canciones. Empiezo a golpear para tratar de salir y me doy cuenta que estoy metida en una maleta. Mi prima me metió en una maleta y luego condujo por 3 horas a las afueras de la ciudad y me lanzó desde un peñasco. Al momento de caer me fracturé los 2 brazos, la clavícula y tenía muchos moretones en mi rostro, sin contar que mi nariz estaba rota. El impacto me di con una piedra y de la fuerza se partió un trozo de la maleta. Es por ahí que yo intenté salir. La verdad, perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve atrapada, porque me desmayaba en lapsos por el dolor tan grande que sentía. Podía ver mi hueso derecho salido, hasta que en un momento abrí la maleta por el trozo que se había roto y empecé a caminar hacia la carretera. Caminé durante 35-40 minutos, mientras mis brazos no funcionaban para casi nada. Cuando llegué a la carretera, un señor me ayudó. Yo estaba tan lastimada que en el hospital tuvieron que introducirme al coma, porque del impacto tan fuerte tenía una contusión en la cabeza. Adicional a eso, mis órganos internos habían sufrido una que otra perforación, y así estuve recuperándome por casi 1 mes y medio, en el cual yo no sabía nada de mi familia, de mi hijo, de mi esposo. El señor que me llevó al hospital estuvo pendiente de mí y me protegió como un padre. Cuando desperté estaba entubada, no podía hablar y tampoco escribir porque mis manos estaban rotas. A los 2 meses estuve recuperándome por completo, o al menos para poder hablar y contar mi historia. Cuando me recupero, lo primero que hago es pedir que llamen a mi esposo. Él, cuando se enteró que era yo la que le llamaba atrás de ese teléfono, me contesta enojado y yo le digo: amor, estoy en cierto hospital. Él se queda callado y me dice: ¿con quién estás? Con ese hombre por el que me abandonaste. Yo no entiendo y le digo en el teléfono que mi prima fue la que me lanzó de un peñasco, que todo este tiempo estuve en el hospital tratando de recuperarme, de salvar mi vida, luchar por mi vida. Él no me dice nada, corta el teléfono y después me contesta enojado y yo le digo: amor, estoy en cierto hospital. Él se queda callado y me dice: ¿con quién estás? Con ese hombre por el que me abandonaste. Yo no entiendo y le digo en el teléfono que mi prima fue la que me lanzó de un peñasco, que todo este tiempo estuve en el hospital tratando de recuperarme, de salvar mi vida, luchar por mi vida. Él no me dice nada, corta el teléfono y después de 4 o 5 horas llega al hospital. Llega atónito y me ve. Corre a abrazarme y me dice: perdóname, yo nunca te busqué. En esta parte les voy a contar lo que había sucedido en ausencia de mi seguidora. Cuando su prima la deja tirando, lo primero que hace es regresar a casa y escribir una carta. Esa carta literalmente tenía la letra de mi seguidora, diciendo que se va, que no puede con el bebé, que no puede con su esposo y que lo abandona. Obviamente toda una mentira. El esposo de mi seguidora lee esa carta, trata de buscarla, de llamarla, pero su teléfono obviamente sale que timbra, pero no sale, o no hay quien conteste la llamada. Y
como no había quien más cuide al bebé, mi esposo deja que mi prima se quede en casa con él. Y así fue como ella ocupó mi lugar. El plan de mi prima era de que yo no sobreviva, pero la vida tenía algo preparado para mí. Yo le pregunto que dónde está el bebé y me dice que ya no lo suelta para nada, o sea, con nadie. Y que obviamente si él le avisaba a ella que tú apareciste o que estás aquí en el hospital, quizás y le hacía algo mal al bebé o se lo llevaba para siempre. Así que la idea era llegar con la policía a la casa y sorprenderla. Y así fue. Luego fueron al departamento de la prima de mi seguidora y se dieron cuenta que ahí, por meses, desde que ella se enteró que su prima estaba embarazada, hizo este plan. Compró la maleta y se había robado un cuaderno de cuando eran muy niñas y practicó la letra de ella durante mucho tiempo para hacer esa carta. Todo estaba premeditado. Ella nunca fue al psicólogo. Actualmente la prima de mi seguidora está en una clínica para enfermos mentales porque en el juicio se dijo que ella no era apta para ir a prisión porque tenía problemas mentales. En fin, les quiero mucho. Adiós.